Phone English. Hola amigos de Phone English, vamos a empezar con unos pequeños vídeos en los cuales vamos a ir tratando o analizando palabras que tienen una pronunciación extraña o complicada para nosotros, porque en general ya sabéis que los hispanohablantes nos fiamos mucho de la escritura, estamos muy ligados a la escritura porque en el español nos saca de todos los apuros, solo necesitamos saber cómo se escribe una palabra para saber cómo se pronuncia, así que dependemos mucho de la escritura y lo que vamos a hacer es pues ver palabras que se escriben, digamos, o se pronuncian ligeramente diferente de cómo se escriben y que nos causan dificultad. Y cómo, pues utilizando un sistema de escritura mucho más parecido a la fonética, os recuerdo que Phone English no es un sistema de escritura fonético, no recoge cada sonido, sino que agrupa unos determinados sonidos de una determinada manera, pero resulta mucho más legible que el inglés escrito, que no siempre funciona igual, no todas las letras suenan siempre igual. Bueno, pues sin más preámbulos, que al final siempre me acabo enrollando mucho, vamos a empezar a trabajar con una palabra que es la palabra literatura en inglés, que bueno, pues se escribe muy parecido al español, se escribe literature, y eso nos hace pensar pues, que se debería pronunciar parecido al castellano, pero sin embargo la pronunciación es bastante diferente. En primer lugar, por la sílaba tónica que está muy al principio, y en castellano no estamos tampoco muy acostumbrados a palabras digamos que se acentúen tan al principio, a palabras sobresdrújulas. Normalmente tenemos las palabras graves o llanas, que son las más habituales en el castellano, digamos las que se acentúa la segunda sílaba empezando por el final, y sin embargo en esta palabra, en inglés, la acentuación es al principio de la sílaba. La siguiente característica que tiene el inglés y que bueno, recalcamos como siempre en Phone English es que digamos que tienen vocales largas y vocales cortas. ¿Vale? En este caso podemos entender que solo hay una vocal larga, que es la primera, y el resto son cortas. Las vocales cortas prácticamente no se pronuncian, pero existen, porque también los hablantes de castellano tendemos a eliminarlas, es decir, o las hacemos muy largas o las eliminamos. Y por último, nos encontramos con que las vocales en inglés, sobre todo las cortas, pues no tienen la personalidad que tienen las vocales en español, sino que son más neutras, ¿no? Tenemos a un sonido más que un sonido más claro como en castellano, ¿no? A, E, I, O, U. En inglés las vocales, sobre todo las cortas, tienden a un sonido más neutro, la vocal neutra que está en el centro, ¿no? Así que, sin más preámbulos y con la escritura de Phone English que podéis ver ya en la pantalla, pues vamos a la palabra literatura, literatura en inglés, ¿no? Ya la habéis escrita, como os digo, en Phone English, y la pronunciación sería literature, literature, ¿vale? Literature. La tendencia natural del español sería decir lichacha, y no es lichacha, pero casi, porque tenemos ahí varias sílabas que se comprimen. Tenemos la literature, la primera T, que pasa a ser un poquito, las T's cuando se meten entre dos vocales se convierten un poquito en R, así que ahí tenemos casi una R, literature, 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 ¿vale? Tenemos ahí nuestra primera R y luego pues lo comprimimos todo empezando con una entonación muy alta, ¿vale? Así que tendríamos literature, ¿vale? Literature, literature, ¿ok? Pues nada, si os fijáis con ese tipo con la escritura que proponemos en Phone English, os resulta bastante más difícil aprender a pronunciar. Luego ya os olvidáis de esta escritura fonética de Phone English y volvéis a aprenderos cómo se escribe realmente en inglés. Pues nada más, esta es una de las palabras que quería presentar.